Iniciamos ahora sí. Entonces tenemos como tema de ciencias importancia del agua como disolvente. Entonces, primero tenemos que recordar ese tema que ya habíamos hablado en algún momento sobre el agua, ¿sí? Entonces, el agua habíamos platicado que es muy importante para el consumo del ser humano, tanto para plantas como animales, todo ser vivo. Entonces, tenemos que sería incompleto un estudio de los nutrientes inorgánicos y de sus requerimientos alimentarios si no mencionáramos el agua, porque el agua solo cede en importancia al oxígeno, por lo que un suministro insuficiente tendría resultados fatales o lamentables. Entonces, hemos de recordar que el agua es un componente esencial de todos los seres vivos. Por eso es que se dice que todos los seres vivos son ante todo agua o la mayor parte del agua. ¿Sí lo recuerdan? Inclusive, bueno, lo que hemos hablado del porcentaje de agua que hay también en el mundo. ¿Cuál de ella es salada? ¿Cuál es dulce? Entonces, específicamente hablando en la vida de los seres humanos, el agua representa entre un 65 y un 70% del peso total. En ese caso, por ejemplo, si hay una persona que pesa, un ejemplo, 70 kilos, entre 45 y 50 kilos serían de agua. Y el agua, bueno, sabemos que es más necesaria que los alimentos para el mantenimiento de la vida. Y de hecho hemos comentado de que una persona puede sobrevivir más tiempo sin comida que sin agua por la deshidratación y bueno, todo lo que conlleva. Entonces, y aquí precisamente lo tenemos, que el ser humano puede vivir sin alimentos durante varias semanas. Y bueno, si moriría en cuestión de días si no consumiera ningún tipo de líquido. Entonces, ¿cuáles son las funciones del agua? ¿Quién me da aquí su participación? ¿Cuál es la función del agua? Nutrir, Aportar nutrientes, así es. Otra función, ¿cuál sería? hidratarnos, Hidratarnos, mantenernos hidratados. Muy bien, nutrirnos y mantenernos hidratados. Bueno, vamos a considerar esas mientras. Ahorita continuamos. Entonces, tenemos que el agua obtenida de los alimentos y toda la que proviene de las bebidas es absorbida por una parte del intestino grueso que se llama colon y a través del torrente sanguíneo es como va llegando a los diferentes órganos, por ejemplo, los pulmones, los riñones, el hígado y así sucesivamente para que cada uno de estos órganos pueda cumplir con sus funciones correspondientes. Entonces, el agua constituye un principal disolvente de las sustancias en el organismo. Y sabemos que es un medio de transporte por excelencia de iones y moléculas. Entonces, la polaridad de la molécula del agua es la que determina su capacidad de disolución. Entonces, otra de las funciones es que actúa como un medio de transporte de muchas sustancias nutritivas, que era lo que comentaban sus compañeras, a través de la sangre, la linfa, el plasma, y que son soluciones acuosas que sirven de vehículo de las sustancias nutritivas en nuestro organismo. Ahora, el agua que elimina el organismo arrastra sustancias de excreción y de desechos que ya no son útiles para el organismo y que llegaran a ser inclusive tóxicos si hubiera una gran acumulación y esto causaría, bueno, ya en algunos casos, bueno, sí causaría algunos daños serios a la salud. Entonces, así como los sabemos que es una sustancia de desecho, que se ha constituido formada por bacterias, células muertas, fibras, vegetales no digeridos y entre otras sustancias que son transportadas de igual forma al intestino grueso. Y bueno,
con el efecto lubricante del agua son expulsadas al exterior. Por eso es que también el agua, bueno, forma parte también de este proceso. Otra cuestión es el sudor, la orina, que están formados por diversos compuestos orgánicos y que sabemos que todos son necesarios para que nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente. Pero una vez que han cumplido ya esta función, pues deben de ser expulsados o excretados de nuestro organismo, por lo que estábamos comentando, que también es dañino para mantenerlo. Entonces, el agua, como comentábamos, es el transporte que facilita todo este proceso de excreción. Y acuérdense que estamos hablando aquí especialmente sobre el impacto o la función del agua en el ser humano. Entonces, hay algunas vías de eliminación del agua y el agua, bueno, sabemos que es eliminada del organismo y es básicamente a través de 4 vías: la pulmonar, cutánea, que es a través de la piel, intestinal y renal. Renal, pues se refiere a los riñones. Entonces, cuando un consumo adecuado de agua o una cantidad que de hecho también ya le hemos hablado en ciencias, recordarán que hace tiempo estuvimos hablando sobre la jarra del buen beber. ¿Sí recuerdan ese tema? Sí, maestra. Bien, Sí. a ver, aprovechando que se acordaron, ¿cuáles habían, esa jarra del buen beber, si tú la recuerdas, venía inclusive iluminada y cada parte te decía qué tipo de bebidas eran recomendables para el organismo y cuáles no? ¿Quién me puede recordar algunos ejemplos de las bebidas que no se sugieren mucho para el consumo humano? El refresco, jugo, Bebidas de y el sabor, refresco y el alcohol, maestra. bebidas de sabor. Muy bien, excelente. Cada una de ellas es muy válido. ¿Y cuál es lo que sí entonces se recomienda bastante? El agua simple. El agua. El agua natural y que es potable, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto es lo que se sugiere que se consuma al día? 2 litros. 2 litros como básico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué se recomienda que haya ese consumo de líquidos? Para prevenir que, para prevenir enfermedades y sobre todo, exactamente, una deshidratación. Entonces, cuando hay deshidratación, sabemos que es porque le hace falta líquidos a nuestro organismo. Entonces, tenemos que los efectos de deshidratación son muy dañinos para nuestro organismo. Si es una pérdida transitoria sin consecuencias fisiológicas que revirtiera sus efectos al volver a consumirse este líquido. Entonces, bueno, tenemos también que la deficiencia prolongada causa con rapidez diversas alteraciones de la termorregulación y del rendimiento también, así como algunos efectos en la deshidratación, bueno, son los siguientes. Hay una reducción de la capacidad anaeróbica, de la resistencia muscular y sobre todo una reducción de la capacidad para el trabajo físico. Entonces, la deshidratación bueno, forma parte también una de la sudoración y puede producir hipovolemia. La hipovolemia es la reducción del volumen sanguíneo. Entonces, pues con esto tenemos claro que pues para realizar funciones fisiológicas nuestro cuerpo pues siempre va a necesitar de agua. Ahora, pasando ya tenemos lo básico de qué es el agua, vamos a enfocarnos ahora a la parte del tema de que teníamos que el agua como un disolvente. Entonces, primero, ¿qué es un solvente? Tenemos que un solvente, o también llamado disolvente, es una sustancia que permite la dispersión
o sea, el disolvente, de otra sustancia que en este caso sería el solvente, en un nivel molecular o iónico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la imagen, es una, vamos a imaginar que es un vaso, porque puede ser un jarro, puede ser alguna otra, algún otro recipiente, donde tenemos sal sin disolver y sal que ya está disuelta. Entonces, este es un ejemplo del solvente. Ahora, dentro de las propiedades físicas y químicas del agua, tenemos estas características, vamos a mencionar algunas. Tenemos que el agua, pues de apariencia es un líquido incoloro, que quiere decir que no tiene, naturalmente no tiene un color, tampoco tiene un olor, por eso es que dice ahí en olor que es inodoro. Y en el caso del sabor, pues es insípida porque también es sin sabor. A excepción, bueno, en este caso, cuando es el agua salada, pues sí se le percibe un sabor, pero bueno, ya estaríamos hablando en cuestión de este ejemplo que tenemos aquí, de que es el solvente. Y bueno, su fórmula representativa es el H2O. Entonces, bueno, el agua como solvente o como disolvente. Tenemos que la solvatación se emplea a diario para el lavado, tales como, por ejemplo, el lavado de la ropa, los pisos, los alimentos, para el baño personal y el lavado de los carros, el baño de las mascotas. Y bueno, hasta aquí quedaría más o menos esta pequeña introducción de lo que es el agua como un disolvente. Y por eso es que el término solvatación, que era lo que estamos hablando de la combinación. Hasta aquí, chicos, ¿tienen ustedes alguna duda? No, maestra. Bueno, No, ahorita maestra. es una breve introducción. La próxima semana ya vamos a hablar sobre el tema de las mezclas, donde vamos a reforzar un poco esto. Entonces, bueno, les voy a compartir ahora sí el video que nos va a reforzar este tema de el agua. Entonces, a ver, permítanme. Mm. Aquí ya estamos viendo dónde está el cuestionario, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Bien. Para no volver a repetir después el video, anoten ahorita estas 5 preguntas y ya cuando yo lo coloque desde el inicio, ya ustedes vayan respondiendo estas preguntas. Sí, maestra. Me avisan por favor cuando ya las tengan anotadas.
¿Ya terminamos, chicos? Ya, maestra. Ya, muy bien. Ya. No, mis. A ver, pónganse de acuerdo, ¿ya o todavía no? No. No, Todavía maestra. no, mis. A ver, les doy un minuto nada más para que ya continuemos. Ya, maestra. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a colocar el video desde el inicio y ya conforme va pasando la información, ustedes van resolviendo las preguntas y al final compartimos las respuestas. Entonces, sí les pido que estén atentos, chicos, porque luego les pregunto y no me contestan, no sé qué pasa ahí. Y para las preguntas, pues también vamos a hacer lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ponemos el video. Maestra, Mande. Importancia del yo agua como tengo disolvente. audífonos y no se escucha. ¿Qué pasó? Ahorita tengo que desconectarlo porque no puede hablar por el micrófono. ¿Quién no puede hablar por el micrófono? Ajá, y es que hay gente. Ah, ok. Bueno, entonces voy a compartir entonces ya. Ujú. Importancia del agua como disolvente. Cuando agregas sal al agua y agitas la mezcla, parece que la sal agregada desaparece, pero al probar el líquido te das cuenta de que la sal sigue ahí. ¿Sabes si esto sucede también con otros materiales? ¿Sabes cómo se llama este fenómeno? Como observarás en la actividad, el agua tiene la propiedad de disolver otros materiales. El agua es uno de los mejores disolventes conocidos. La solubilidad es la capacidad de un material para disolverse en otro. Por ejemplo, el azúcar y la sal se disuelven al mezclarse con el agua. Por eso parece que desaparecen. El agua es una sustancia abundante en los seres vivos. 40% del cuerpo de algunos insectos es agua, mientras que el jitomate se compone de 90% de agua. Los seres humanos, dependiendo de nuestra edad, tenemos entre 75% cuando somos recién nacidos y 65% en la edad adulta de agua. Cuando llueve, el agua disuelve sales que existen en la tierra. Así, estas pueden correr por los ríos hasta llegar al mar. A lo largo del tiempo, las sales se han ido concentrando, por eso el agua de mar tiene sabor salado. Un dato interesante. Las estalactitas y las estalagmitas se forman con el transcurso del tiempo debido a que las sales de la tierra disueltas en el agua escurren y caen por la acción del líquido, y al evaporarse, deja las sales en forma de picos. Las podemos observar en algunas grutas y cavernas, como las grutas de la Estrella en el Estado de México, o en ríos subterráneos, como el río Secreto, en las cavernas de Playa del Carmen, en la Riviera Maya. Otro dato interesante. Un ser humano adulto en promedio contiene aproximadamente 65% de agua en su cuerpo. Casi la mitad de ese porcentaje forma parte de los líquidos celulares. El cerebro contiene alrededor de 80% de agua, los músculos 75% y los huesos 30%. El cuerpo pierde agua a través de la orina, las heces y la transpiración. Sin embargo, el líquido se repone por medio de los alimentos y del agua potable que se ingiere.
Si consideramos que 65% del peso del cuerpo humano es agua y que 1 litro de agua pesa aproximadamente 1 kilogramo, ¿cuántos litros de agua contendrá el cuerpo de una persona que pesa 80 kilogramos? ¿Aproximadamente cuánta agua contiene tu cuerpo? Es importante mencionar que en un día pierdes alrededor de 3/4 de litro de agua a través de la piel y por los pulmones, es decir, sudando y respirando. Si la temperatura del ambiente aumenta, pierdes más agua, pero esta también se desecha al ir al baño. Y si tienes diarrea, es probable que en una sola evacuación pierdas hasta 1 litro. En este caso es necesario recuperarla tomando líquidos, como suero oral disuelto en agua. Un dato interesante. El doctor Carlos Aguilar, investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, afirmó que en la epidemia de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país, el problema no es solamente lo que el mexicano come, sino también lo que bebe. En los últimos 10 años, el consumo de refrescos ha aumentado 60% y el del agua natural es cada vez menos frecuente. Una sola lata de refresco representa aproximadamente 13 cucharaditas de azúcar. En promedio, el consumo anual de refrescos por habitante es de 120 litros, lo cual significa que un mexicano promedio ganará 12 kilos anuales de peso debido al consumo excesivo de bebidas gaseosas. En consecuencia, el consumo de refrescos y bebidas azucaradas podría ser una de las causas del problema de obesidad actual de la población mexicana. Por ello, es mejor tomar agua simple potable para saciar la sed. Gracias a la gran capacidad disolvente del agua, se utilizan muchos productos que consumimos todos los días. Sin embargo, es posible que no te hayas percatado de ello. El agua es uno de los disolventes empleados en la industria de productos como limpiadores, jabones, medicinas, alimentos y suspensiones. En nuestras actividades cotidianas, así como en la preparación de bebidas y en la limpieza del hogar. Cuando un material se disuelve en agua, se dice que es soluble en esta. Seguramente muchos de los productos que utilizas en el hogar generan desechos, como la espuma de los jabones y detergentes, las medicinas caducas, o sea que venció su vida útil, los disolventes químicos y los residuos de comida. Si estos desechos se tiran en las coladeras, pasan a los drenajes. ¿Qué sucede con el agua en que se disolvieron? ¿Se puede volver a utilizar? ¿A dónde van a parar los residuos? Como habrás visto, debido a que el agua disuelve muchas sustancias, es fácil que se contamine. Todas las aguas que contienen productos de desecho se llaman aguas residuales. Comúnmente, estas se clasifican en 3 tipos. Aguas domésticas o urbanas, que provienen principalmente de los desechos de los hogares. Aguas industriales, cuyo contenido de contaminantes es muy variable, pues las fábricas de las que provienen desechan muchos tipos de materiales, algunos de ellos muy tóxicos. Por último, aguas agrícolas, que regularmente llevan disueltos residuos tóxicos como herbicidas, que son sustancias para eliminar la maleza y plantas dañinas en los cultivos, insecticidas y fertilizantes, que son sustancias que ayudan al crecimiento de los cultivos. Actualmente es posible limpiar buena parte de las aguas residuales. Un dato interesante. La solubilidad de algunas sustancias en el agua favorece la contaminación. Existen algunas medidas para evitarlo. Evita arrojar sólidos al drenaje, especialmente si vives en una zona donde el drenaje se bombea al mar sin tratamiento alguno. Evita tirar al drenaje sustancias químicas de uso doméstico. Uno de los contaminantes del agua más difíciles de eliminar son los desechos orgánicos producidos por los seres humanos y las mascotas. Evita tirar las heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias.
Existen otros compuestos orgánicos, los derivados del petróleo como la gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, entre otros, que al ser vertidos en el agua llegan a permanecer en ella por largos periodos. Al ser productos tóxicos o no solubles en agua, son difíciles de degradar por los microorganismos. Bien, ahora sí, comentarios. ¿Quién me responde la primera pregunta de qué es la solubilidad? Yo, maestra. A ver, María Fernanda. Es la capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolver al mezclarse. Al mezclarse, muy bien. La segunda dice, dependiendo de nuestra edad, ¿qué porcentaje de agua tenemos todos los seres humanos en nuestro cuerpo? Yo, maestra. A ver, Emilia. maestra. El 75% en niños y el 65% en adultos. Muy bien. Siguiente, ¿cómo podemos recuperar el agua que perdemos diariamente? Yo, maestra. A ver, Emilia. Por Importancia medio de del agua como alimentos y agua. disolvente. Muy bien. Alison. ¿Mandé? ¿Estabas leyendo algo, Alison? Sí, estaba leyendo el título, es que estaba viendo mi respuesta a ver si estaba bien. Ah, ok. ¿Nos puedes compartir entonces tu respuesta? Es que yo tengo las 5, maestra. Ah, ok. Entonces ahorita que pasemos a las 5 nos apoyas en esa, por favor. Sí, maestra. Bien. A ver, la 4 dice, es uno de los disolventes más empleados en la industria, en la preparación de bebidas, en la limpieza del hogar y en nuestras actividades cotidianas. Yo, maestra. A ver, ¿cuál es la respuesta, Azul? ¿El agua? El agua, por supuesto. Y la última, bueno, ¿a qué se les llama aguas residuales y cómo se clasifican? Ahora sí, Alison, ¿te escuchamos? Se clasifican por domésticas, industriales y agrícolas. Y se llaman aguas residuales porque están en ríos, lagos. Muy bien. Maestra, ¿Qué pasó, Saúl? no se escucha. ¿Ya no se escucha nada? ¿Ya no me escucha? Entonces, Es que yo no escuché. para sacar las pruebas. Ah, ok. Bueno, estaba comentando su compañera la clasificación de las aguas residuales y en Amiga qué Alison. consisten.